En el siguiente ejemplo, resolveremos las ecuaciones de movimiento para el cuerpo rígido utilizando la conservación de la energía. El problema dice lo siguiente. Un resorte que tiene una rigidez K de 300 newton dividido metro está conectado al extremo de la barra de 15 kilogramos, la barra de acá, y cuando el ángulo es cero, no está alargado. Si la barra se suelta desde el punto de reposo cuando el ángulo es cero, determine su velocidad angular cuando el ángulo es 30 grados. El movimiento ocurre en el plano vertical. Tenemos una barra que tiene un largo de 0,6 metros. Tenemos el resorte. Y tenemos que los extremos de la barra están restringidos en A, moverse vertical, y B, a moverse en la horizontal. Entonces lo que haremos, en primer lugar, es hacer un esquema. ¿De cuándo? De cuando está inicialmente, cuando el ángulo es cero, y cuando el ángulo está en su posición final. Es decir, cuando el ángulo es 30. Entonces, inicialmente la barra se encuentra en esta posición horizontal con un ángulo cero. Su centro de masa está por acá. El resorte está ubicado más o menos por acá. ¿Ya? Y sabemos que este es el largo natural. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo es cero, el resorte se encuentra sin deformar. ¿Ya? Además, cuando estamos considerando la posición final, este punto baja. Recordemos que A está restringido a moverse en la vertical y B en la horizontal. Por lo tanto, la posición final de la vara es algo como esto, con el resorte estirado. En la posición final, el resorte se estira toda esta cantidad. Esto viene siendo la deformación del resorte. X. Tenemos el centro de masa, está ubicado acá. Y tenemos que el ángulo es 30 grados. Sabemos que la barra tiene una longitud de 0,6 metros. Así que esta distancia será 0,3 hasta el centro de masa y hasta allá también 0,3. Con esto podemos plantear las ecuaciones. ¿Ya? Ecuación de conservación de energía. Ya tenemos que la energía potencial gravitatoria inicial más la energía elástica inicial más la energía cinética inicial es igual a la energía potencial gravitatoria final más la energía potencial elástica final más la energía cinética final. Se nos dice en el problema que parte del reposo. La energía cinética inicial es cero. Si nosotros fijamos un eje de referencia, por ejemplo acá, para la altura, esto nos va a dar que la energía gravitatoria inicial es cero, porque el centro de masa se ubica justo en cero. Y si en esta posición el resorte no está ni comprimido ni estirado, está en su posición natural, la deformación inicial del resorte es cero. Por lo tanto, solo me quedan componentes asociadas a la condición final. Entonces, partamos con la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Energía potencial gravitatoria. Final. O sea, UGF. ¿Ya? Vamos a calcularla. ¿Ya? Y sería, tenemos un eje, tenemos una posición horizontal. ¿Ya? La vara se encuentra algo así. Acá está su centro de masa. Esto vale 30 grados. Esta distancia es 0,3. Por lo tanto, la distancia que se encuentra aquí es que se forma un triángulo rectángulo, así que esto será
0,3 por seno de 30. ¿Ya? Y esto equivale, seno de 30 es un medio, así que esto será 0,15. Por lo tanto, como nuestro eje de referencia está ubicado acá, hacia arriba, ¿ya? La posición del centro de masa final es negativa porque está hacia abajo, menos 0,15 metros. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria final es la masa por la aceleración de gravedad por esta posición del centro de masa final. La masa viene siendo 15 kilogramos, está en el enunciado. Aceleración de gravedad 9,81 por 0,15. Y esto da un valor de menos 22,0725 unidades de energía, joules. Es decir, la energía potencial gravitatoria final es menos 22,0725. Esto es lo que vamos a utilizar en la ecuación de conservación de energía. Entonces tenemos el primer término. Calculemos ahora la energía potencial elástica. Obviamente, la final. La energía potencial elástica final la calculamos del siguiente modo. Sabemos que equivale a un medio por la constante del resorte por la deformación final al cuadrado. ¿Ya? Y tenemos del dibujo que podemos sacar x simplemente de este modo. Tenemos esta distancia x, el largo de la barra es 0,6, el ángulo es de 30 grados. Por lo tanto, esta deformación final será 0,6 por el seno de 30. Es decir, seno de 30 es un medio, o sea, me va a dar 0,3. Por lo tanto, si yo reemplazo, me da un medio por la constante que está en el enunciado, es 300, por 0,3 al cuadrado. Y este valor, si ingreso estos números en la calculadora, me da 13,5. Y con esto tengo la energía potencial elástica. Hasta el momento no hemos hecho nada distinto a lo que hacíamos con las partículas. Donde sí habrá una diferencia es con la energía cinética, en el tercer término. ¿Ya? Energía cinética final. KF. Ya, este término lo tenemos que calcular utilizando la ecuación de cuerpo rígido que vimos en el video anterior. ¿Tenemos algún punto fijo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Nos damos cuenta que la barra al desplazarse no tiene ningún punto fijo. Tanto el extremo A como el extremo B se mueven. Entonces lo más conveniente es utilizar la energía cinética final asociada a el punto del centro de masa. Es decir, si elegimos el punto P como el centro de masa, me queda la siguiente ecuación. Un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa, por la velocidad angular al cuadrado. De acá, ¿qué podemos obtener? El momento de inercia con respecto al centro de masa, como es una barra, simplemente utilizamos la ecuación que tenemos en las tablas de inercia. ¿Ya? Y esto me va a dar la masa, que equivale a 15, el largo es 0,6. Si yo reemplazo, esto me da un valor de 0,45. ¿Ya? Entonces tengo el momento de inercia.
Lo que no tengo es la aceleración, la velocidad angular ni la velocidad del centro de masa. Entonces, ¿cómo puedo obtener o lo uno o lo otro? Y aquí tengo que recordar las ecuaciones de cinemática del cuerpo rígido. Voy a dibujar la barra nuevamente. Tengo por acá el centro de masa, por acá B en la posición final. Acá tengo A. Y sé algunas cosas. Sé que A baja, la velocidad de A tendré que apuntar hacia abajo. ¿Ya? Es decir, vale menos BA, J. BA me tiene que dar positivo para que esto me dé negativo. Y B, yo sé que va hacia la izquierda, ¿ya? Según la geometría que tiene el dibujo. Así que la velocidad de B, yo sé que también tiene que ser negativa. Apunta en la dirección izquierda. Ya, aquí estoy asumiendo, obviamente, un sistema coordenado X, Y, Z. Y acá está el centro de masa, en el centro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar que la velocidad en el centro de masa, que es lo que quiero encontrar, lo puedo encontrar utilizando las ecuaciones de la cinemática del cuerpo rígido. Tengo como primera ecuación lo siguiente. La velocidad del centro de masa será igual a, por ejemplo, la velocidad en v más la velocidad angular, producto cruz, de la posición del centro de masa visto desde v, sabiendo que la velocidad angular no la conozco, pero sé que apunta en la dirección z. Esto lo vimos en la segunda unidad del curso. Como segunda ecuación, también sé que la velocidad del centro de masa, que no conozco, es igual a la velocidad de A más la velocidad angular, producto cruz, de la posición del centro de masa visto desde A. Con esas ecuaciones puedo encontrar la velocidad, voy a poder encontrar la velocidad del centro de masa. La posición del centro de masa visto desde A es este vector. Rho sería Rho del centro de masa visto desde A. Y la posición del centro de masa visto desde B, el vector que está acá. Rho centro de masa visto desde B. Ya, por un lado tenemos que el vector entre A y B puede ser obtenido de este modo. Ya, este viene siendo el vector del centro de masa visto desde A. Esto equivale a 0,3, esta distancia, ya, de A al centro de masa. Recordemos que esta distancia es 0,3. Esta distancia también. Por lo tanto, si esto es 30 grados, esta coordenada será 0,30 por seno, 0,3 por seno de 30. Hacia arriba. Así que me va a dar 0,3 por seno de 30j. Y el vector que va hacia en la horizontal será 0,3 por coseno de 30. Y como es positivo hacia la derecha, y por lo tanto, el vector de la posición del centro de masa visto desde A es 0,3 por coseno de 30 y más 0,3 seno de 30j. El vector que va hacia abajo, que viene siendo ρ centro de masa visto desde B, también se puede encontrar como la suma de este vector horizontal y uno hacia abajo. ¿Ya? Teniendo las mismas magnitudes, pero en realidad tiene sentido opuesto. Este va a valer menos 0,3
coseno de 30, trabajando con este vector de acá. Y aquí como va hacia abajo, es menos 0,3 seno de 30j. Entonces, el vector de la posición del centro de masa visto desde B es menos 0,3 coseno de 30 menos 0,3 seno de 30. Con eso en consideración, puedo reemplazar la primera ecuación, en la que está acá. Tengo que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad de B. No la conozco, pero sé que apunta en la dirección y es negativa, más omega cruz la posición del centro de masa visto desde B, es decir, menos 0,3 coseno de 30i menos 0,3 seno de 30j. Si yo realizo los productos cruces correspondientes, obtengo lo siguiente. Acabo de tener k cruz i es j, por lo tanto, menos 0,3 por omega por el coseno de 30j, y k cruz j es menos i, por lo tanto me va a quedar más con el menos de acá, 0,3 por omega por el seno de 30. Y la segunda ecuación, acá arriba, que está asociada a la velocidad de A, la velocidad de A va hacia abajo, menos BAJ, más omega cruz la posición del centro de masa con respecto a A. Ya. Luego, realizo el producto cruz. Voy a obtener K cruz I es menos J, perdón, es J, K cruz I es J, por lo tanto 0,3 omega coseno de 30J, y K cruz J es menos I, por lo tanto me va a quedar menos 0,3 omega por el seno de 30i. Tengo estas dos ecuaciones. Entonces ahora, como la velocidad del centro de masa tiene que ser una sola, igual. ¿Ya? Esta ecuación tiene que ser, estas dos ecuaciones tienen que ser iguales. Entonces igualo las ecuaciones y con respecto a b tengo menos velocidad de b en i menos 0,3 omega coseno de 30j más 0,3 omega seno de 30i. Y la segunda ecuación me queda menos BAJ más 0,3 omega coseno de 30j menos 0,3 omega seno de 30i. Entonces acá tengo que tomar una decisión. Tengo una ecuación, dos componentes. Entonces tomaré la componente, puede ser cualquiera en realidad, la componente x. En el lado izquierdo tengo menos la velocidad de b más 0,3 omega seno de 30. Y en el lado derecho tengo en i menos 0,3 omega seno de 30. El seno de 30 es un medio. Si yo despejo la velocidad de b,
acá me va a dar que 0,3 por omega es igual a la velocidad de v. Tengo esto que me voy a guardar por el momento. ¿Ya? Lo que tengo acá lo voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Cuál es mi ecuación 1? La que está acá. Voy a encontrar la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa equivale a menos la velocidad de v, que ya la encontré, es decir, es menos 0,3 omega por i, ¿ya? Estoy reemplazando acá, lo que acabo de encontrar acá, menos, y copio lo que está acá, 0,3 omega coseno de 30, j más 0,3 omega seno de 30 i. ¿Ya? Entonces ahora tengo la velocidad del centro de masa en función de estos parámetros. Entonces voy a tomar la velocidad del centro de masa y voy a considerar los términos comunes. Ya tengo, o mejor aún voy a multiplicar por los cosenos y los senos, más fácil. Menos 0,3 omega y menos 0,3 por coseno de 30 me va a dar 0,2598 omega j. Y el segundo término, seno de 30 es un medio, así que esto me va a dar 0,15 omega i. Si yo junto acá los que están asociados a i, me va a dar aquí 0,15 omega i. Y en j tengo solo un término, así que me queda así. Y aquí tengo la velocidad del centro de masa en función de la velocidad angular. Ahora, ¿por qué estábamos obteniendo esto? Subo un poco. Necesitamos la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces vamos a sacar el cuadrado de este vector. ¿Ya? Tenemos un vector de centro de masa que tiene dos componentes, una en x y una y. Entonces, recordemos que si que tenemos 0,15 hacia abajo, perdón, hacia la izquierda, omega, y tenemos otro vector que vale, que tiene magnitud 0,2598 omega, la hipotenusa, que viene siendo la velocidad del centro de masa, viene siendo 0,15 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Utilizo el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la magnitud de este vector al cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo que el vector al cuadrado, viene siendo el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y si esto yo lo reemplazo, me da 0,3 omega cuadrado. 0,3 al cuadrado por omega cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que me da. Entonces ahora puedo reemplazar. Reemplazo, ¿dónde? En la energía cinética, que es lo que necesito encontrar. Medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa por omega cuadrado. Y aquí, ¿qué obtengo? Obtengo lo siguiente. Un medio de la masa, que es 15, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que la acabo de obtener,
más 1/2 del momento de inercia, que lo saqué también un poco más arriba, por omega cuadrado. Y si yo hago esta suma, esto me da que la energía cinética final vale 0,9 por omega cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ahora reemplazo. ¿Dónde? En la ecuación de energía. Entonces, la conservación de energía queda, queda del siguiente modo. Teníamos 0, bueno, sí, teníamos 0 más 0, la energía inicial, igual a la energía potencial gravitatoria. Nos había dado menos 22,0725, más la energía potencial elástica, que nos había dado 13,5, más ahora la energía cinética final, 0,9 por la velocidad angular al cuadrado. Y de aquí puedo despejar omega. Omega es 3,09 radianes partido segundo, que es lo que se me pedía en el problema. Si subimos, acá me dice, determine su velocidad angular. Bueno, acá la encontramos. Ya, me dio 0,39. En términos vectoriales sería, perdón, 3,09 radianes partido por segundo en la dirección Z. Ya. Otra forma de ver, aquí está resuelto el problema. Lo que les quiero ahora comentar es otra forma de obtener la velocidad del centro de masa. Aquí tuvimos que utilizar las ecuaciones de cinemática del cuerpo rígido. Ya, y si nos damos cuenta fue la parte del problema que más trabajo nos costó. Entonces, una alternativa para encontrar la velocidad del centro de masa es utilizar el centro instantáneo de rotación. Lo voy a escribir acá. ¿Ya? Esto es para que lo tengan en consideración. Alternativa para encontrar la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Ya? Utilizar el centro instantáneo de rotación. Si nosotros utilizamos el centro instantáneo de rotación, podemos obtener la velocidad del centro de masa un poquito más rápido. No es obligatorio, pero puede ser práctico. Tenemos el punto A, el centro de masa, y el punto B. El punto B tiene una velocidad que va en la horizontal, y el punto A tiene una velocidad que va en la vertical. Si yo encuentro el centro instantáneo de rotación, es decir, trazo una línea perpendicular al vector de velocidad en un punto, y una línea perpendicular al vector de velocidad en otro punto, donde estas se intersectan, corresponde al centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad en este centro instantáneo de rotación más omega cruz la posición de quién? Del centro de masa con respecto al centro instantáneo de rotación? La ventaja que tiene utilizar esta ecuación es que la velocidad del centro instantáneo de rotación es cero, por definición. Entonces solo me queda encontrar este vector, que es la posición del centro de masa visto desde el centro instantáneo de rotación. Es decir, es este vector de acá. Solo debo encontrar este vector. ¿Ya? Y este vector de aquí viene siendo la posición del centro de masa visto desde el centro instantáneo de rotación. Ya, bueno, ¿y cómo lo encuentro? Tengo que aquí ingeniármelas con la geometría. Sé que esto es 30 grados, por lo tanto esto también es 30 grados. Esta distancia de acá, la distancia que voy aquí a dibujar en naranjo, esta distancia de acá, si esto es 0,3,
Esta distancia será 0,3 coseno de 30. ¿Ya? Y la distancia que tengo acá en la vertical, si esto es 30 grados, esto también de acá es 30 grados. Acá también tengo 0,3. Por lo tanto, la distancia que está aquí es 0,3 por el seno de 30. Por lo tanto, este vector, que es ρ cm visto desde el CIR, es la suma de este vector que tiene aquí con una magnitud de 0,3 coseno de 30 en i, y hacia arriba 0,3 seno de 30j, negativo hacia la izquierda y positivo hacia arriba. Por lo tanto, habiendo encontrado este vector, puedo reemplazar acá. La velocidad del centro de masa es omega cruz menos 0,3 coseno de 30i más 0,3 seno de 30j. Si realizo el producto cruz, me da k cruz i es j, y k cruz j es menos i. Y este vector al cuadrado, o sea, la magnitud de este vector al cuadrado es el primero al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Ya? Y aquí si sacamos factor común, tengo 0,3 al cuadrado, omega cuadrado, y tengo coseno de 30 al cuadrado más seno de 30 cuadrado, y esto es 1. Coseno de un ángulo al cuadrado más coseno del mismo ángulo al cuadrado es 1. Obtengo el mismo resultado, ¿ya? Que la magnitud de, al cuadrado del centro de la velocidad del centro de masa es 0,3 al cuadrado por omega cuadrado, que es lo mismo que obtuvimos anteriormente, lo mismo que obtuvimos acá, pero de una manera distinta. ¿Ya? Esta era una alternativa para encontrar la velocidad del centro de masa, asociada a la velocidad angular. ¿Ya? Y con esto queda explicado este ejemplo. Ya, en el siguiente video veremos otro ejemplo.